Hola mis amados discípulos, ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo, por la voluntad de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de hoy es trascendental en cuanto a la exactitud y precisión de esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. El tema de hoy es la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en todo el mundo se recuerda, entre comillas, el día que supuestamente murió nuestro Señor. Lamentablemente se lo utiliza para disfrutar de unas vacaciones, compartir momentos con familia y amigos y repartir huevos de Pascua, que no sé qué tendrán que ver con la Pascua de nuestro Señor. La tradición nos ha enseñado que Jesucristo murió un día viernes y que resucitó el día domingo por la mañana. Eso no puede ser cierto, porque Jesús había declarado, acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 38, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si Jesucristo hubiera muerto un viernes, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches que él había profetizado que se cumplirían como señal? La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, dónde lo dice, a quién se lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Es importante respetar la integridad de la palabra. No pueden existir contradicciones. Si Jesucristo dijo que Él estaría 3 días y 3 noches muerto, eso se tiene que cumplir. Y es exactamente lo que pasó, solo que nos lo enseñaron mal. Jesucristo no murió un día viernes, y lo veremos y lo demostraremos con la palabra de Dios, línea por línea y palabra por palabra. Mientras estudiamos cómo se desarrollan los pasajes bíblicos que conciernen a situaciones idénticas, debemos estudiar la gran exactitud del día en que Jesucristo murió y el día en que resucitó de entre los muertos. Cuando el doctor Victor Paul Wierwille estaba enseñando en la India, un líder del gobierno de buena reputación, un hindú educado en una escuela norteamericana, me preguntó: Doctor Wierwille, ¿en qué día murió Jesucristo? El hombre continuó diciendo: le he pedido a misionero tras misionero que me expliquen cómo obtienen 3 días y 3 noches desde el Viernes Santo hasta el domingo de la resurrección en la mañana. A pesar de que este hombre inteligente había sido entrenado en una escuela misionera, seguía siendo hindú porque los misioneros entendían menos que él sobre la palabra de Dios. El hombre nos llamó la atención al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Más aún, dijo él, ¿qué me dice de la Escritura en 1 Corintios 15:4, donde su Biblia declara que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras? ¿Cómo pudo Jesús estar muerto 3 días y 3 noches desde el Viernes Santo hasta el domingo de resurrección y aún resucitar al 3er día?
El funcionario hindú y el doctor Whirlwill tuvieron una buena discusión exponiendo la palabra con los principios de que una escritura no dice necesariamente la historia completa, pero que escrituras complementarias acerca de una situación idéntica no se pueden contradecir la una con la otra. Primero vamos a examinar la enseñanza tradicional con respecto a la muerte y resurrección de Jesús. El relato en Mateo dice que Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo no dice que Jesús estaría en el corazón de la tierra desde el momento en que murió, sino desde el momento en que fue sepultado. Nosotros les daremos a las personas el beneficio de la duda, sin embargo, y les tomaremos en cuenta desde el momento en que murió, lo cual sería desde las 3 p.m. en el Viernes Santo. Si se marca el tiempo desde el viernes a las 3 p.m. hasta el sábado a las 3 p.m., tenemos un día y una noche. Ahora, si Jesús resucitó temprano, en la mañana del domingo de resurrección, ajustando el tiempo lo más que se puede, lo más que podemos obtener es 3 días y 2 noches. Los tradicionalistas dicen que Mateo no quería decir literalmente 3 días y 3 noches, lo que quiere decir es segmentos, cualquier porción de un día puede ser contado como un día. Esta es una enseñanza falsa, pues cada vez que la palabra de Dios menciona un día y una noche, no es una porción de tiempo. Un día y una noche, o una noche y un día, es un periodo literal de 24 horas. La razón por lo que la noche viene antes del día en la palabra de Dios es que la cuenta del tiempo de los judíos comenzaba con la puesta del sol, de modo que la noche precedía a las horas de luz de un día. Mateo 12:40 dijo 3 días y 3 noches, lo cual significaría 3 períodos de 24 horas cada uno. ¿Cómo pueden figurarse 3 días y 3 noches desde el Viernes Santo a las 3 p.m. hasta la mañana del domingo de resurrección? El domingo de resurrección en la mañana, que sería el tercer día, Jesucristo ya había resucitado. Entonces, ¿dónde está la tercera noche? Esta enseñanza no encaja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar en la misma forma en que investigamos los hombres crucificados con Jesús. Cuando la palabra de Dios encaja, no hay contradicciones, no hay errores. Debemos ir a la palabra de Dios para averiguar el día, la hora y los detalles involucrados en la crucifixión de Jesús, su entierro y su resurrección, para tener la palabra de Dios correctamente dividida. Según la palabra de Dios, el primer día de la Pascua era siempre una santa convocación, un día solemne, un día de reposo. Por ejemplo, si el primer día de la Pascua caía martes, ese martes era un día de reposo. Si el primer día de la Pascua caía en un día de reposo semanal, es decir, en un sábado, entonces aún era un día solemne y tendría preeminencia sobre el día de reposo semanal. Esto es similar a nuestros días de fiesta. Por ejemplo, si Navidad cae un día martes, es un día de fiesta, pero si Navidad cae un día domingo, el día especial de Navidad toma prioridad sobre el domingo semanal. Este punto tiene relación con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la Pascua era siempre el día 15 en el mes de Nisan, que era el primer mes del año. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, o sea, a la puesta del sol, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes es un modismo hebreo que significa a la puesta del sol, porque la puesta del sol, según la manera hebrea de contar el tiempo, marca el fin de un día y el comienzo del siguiente día. A los 14 del mes,
entre las dos tardes, o sea, a la puesta del sol, significa al fin del día 14 y al comienzo del día 15. Al fin del día 14 de Nisán, y por eso con el comienzo del día 15 de Nisán comienza la Pascua. Versículos 6 y 7 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, la cual es la Pascua a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. El primer día de la Pascua, es decir, el 15, siempre será una santa convocación, un día de reposo, un día solemne. Versículo 8: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación. En otras palabras, el primer día de la Pascua y el séptimo día de la Pascua eran días de reposo, días de santa convocación y solemnidad. Reunamos más versículos de Escritura para entender la manera judía de contar el tiempo. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 12, y en el versículo 2 leemos: este mes, Abib o Nisán, os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo 13, versículo 14: y vosotros salís hoy en el mes de Abib. El nombre del mes de Abib fue cambiado más tarde, después del cautiverio en Babilonia, al mes de Nisán. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: en el mes primero, que es el mes de Nisán, el mes de Abib, el primer mes, es el único mes al que Dios le dio nombre en la Biblia. Dios se refiere a todos los otros meses como el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y así sucesivamente. Cuando el hombre cambió el nombre del primer mes de Abib a Nisán, también le dio nombres a los otros meses a los cuales Dios solamente había numerado. En el primer mes del año y en el día 15 era la Pascua. Así que el día anterior a la Pascua era, lógicamente, el 14 de Nisán o Abib. Hay más documentación del tiempo de la muerte de Jesús en el Evangelio de Juan. Acompáñenme, por favor, a Juan 19, versículo 31, dice la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, el día anterior al 15 de Nisán, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La palabra declara claramente que era el día de la preparación de la Pascua, el cual sería el día anterior a la Pascua, es decir, el 14 de Nisán. Los cuerpos no podían permanecer en la cruz ese día que era tan solemne. El punto mayor de confusión entre los estudiosos ha sido que no han diferenciado entre el día de reposo, que es el día sábado, el día de reposo semanal, el primer día de fiesta de la Pascua y el sábado semanal. El día anterior al sábado semanal era el viernes. Por esto la enseñanza de que Jesús murió el viernes, pero la Pascua no era el sábado semanal, como lo dice Juan. Este punto hasta está en paréntesis en la versión Reina Valera, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Jesús fue crucificado el día anterior a una santa convocación, anterior a un día especial, el día solemne, el cual era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Todavía está por verse en cuál día de la semana fue crucificado Jesús. En lo que respecta al tiempo de la resurrección de Jesucristo, los 4 evangelios claramente están de acuerdo. Mateo 28:1 dice:
Pasado el día de reposo, este es el sábado semanal, al amanecer del primer día de la semana, al que usted y yo conocemos como domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es temprano en la mañana del domingo. En el versículo 6 el reporte fue: no está aquí, pues ha resucitado. No dice en el versículo 6 que Él resucitó en la mañana de lo que nosotros llamamos Domingo de Resurrección. Dice que para cuando las mujeres llegaron a la tumba, el reporte del ángel a las mujeres fue que Jesús no estaba allí, pues ya había resucitado. Vayamos a Marcos, por favor, capítulo 16, versículos 1 y 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mas él, el ángel, les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. No dice que él acababa de levantarse, la declaración del ángel fue: él ya se ha levantado. En Lucas, capítulo 24, y en el versículo 6, Lucas 24, capítulo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El ángel declara a aquellos en el lugar de la sepultura el domingo por la mañana: no está aquí, sino que ha resucitado. De nuevo, la palabra simplemente declara que él ya se había levantado. No dice en Mateo, Marcos o Lucas exactamente cuándo resucitó, pero sí dice que para cuando vinieron las mujeres, lo cual fue muy temprano, Cristo ya había resucitado. Ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, dice que Jesucristo resucitó en la mañana del domingo de resurrección. Eso es tradición, no es la exactitud de la palabra de Dios. Para juntar las piezas vamos a tener que ir a otros lugares en la palabra para averiguar precisamente cuándo murió Jesucristo y cuándo resucitó. Mateo, capítulo 12, versículo 40, nos dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La Biblia ocasionalmente usa la palabra día como una expresión idiomática queriendo decir una porción de tiempo, pero cuando se usan juntos día y noche, el tiempo debe ser tomado literalmente. Jesús debía estar enterrado 3 días y 3 noches, lo que es igual a 72 horas. Existe una norma legal que está involucrada en los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En los tiempos bíblicos nadie podía ser declarado muerto oficialmente hasta haber estado enterrado por 72 horas, 3 días y 3 noches. ¿Por qué no resucitó Dios a Jesús inmediatamente después que fue enterrado, puesto que Dios obviamente tenía el poder? La razón por la que Dios no resucitó al Señor Jesucristo inmediatamente después de su entierro es que Jesús tenía que cumplir la ley. Eso es que Él tenía que estar en la tumba por 3 días y 3 noches y no solamente una parte de ellos. Nuestro fracaso en haber reconocido que el primer día de la Pascua era un día de reposo, de gran solemnidad, un día de fiesta, una convocación especial, y nuestro fracaso en entender que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde o a la puesta del sol, ha causado la mayor parte de la dificultad en cuanto al tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan 19:31 que Jesús fue crucificado y sepultado en el día de la preparación, el 14º día de Nisán. La palabra nos dice que Jesús murió cerca de las 3 p.m. en nuestro tiempo, lo cual es la hora 9 según la cuenta judía. Jesús tenía que ser sepultado antes de la puesta del sol,
porque la puesta del sol comenzaba el siguiente día, que era la Pascua. Era en contra a la ley judía el ocuparse en entierros y otras actividades serviles en la Pascua, y por esto los soldados tuvieron que quebrar las piernas de los otros crucificados con Jesús. Los soldados tenían que completar su trabajo antes del crepúsculo, lo cual era el principio del 15 de Nisan, la Pascua. Jesús sabemos que murió a las 3 de la tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol en el 14 de Nisan. Jesús tenía que estar sepultado 3 noches y 3 días completos para cumplir con la ley. Para obtener 3 noches y 3 días completos comenzando con el crepúsculo en el 15 de Nisan, las 72 horas de duración terminarían con la tarde del 17 de Nisan. Jesús tuvo que haber sido enterrado entre las 3 p.m. y la puesta del sol en el 14 de Nisan. Entonces, esa fue la hora en que fue resucitado en el 17 de Nisan, 72 horas más tarde. Ahora tenemos que contar para atrás para ver los días de la semana. Sabemos que cuando María Magdalena vino a la tumba, temprano en el domingo, el primer día de la semana, la tumba ya estaba vacía y Cristo ya había resucitado. Luego Cristo tuvo que haber resucitado en algún momento entre las 3 y las puestas del sol del sábado, el 17 de Nisan. Eso quiere decir que Él tendría que haber sido enterrado entre las 3 de la tarde y la puesta del sol del día miércoles, el 14 de Nisan. 3 días y 3 noches o 72 horas antes, Jesucristo cumplió literalmente la palabra de Dios al ser enterrado en la tarde del miércoles y resucitado 72 horas más tarde, en la tarde del sábado. Ahora, yo no voy a proponer que se cambie a miércoles santo en vez de viernes santo, pues el libro de Colosenses dice que nosotros no debemos ser observadores de días o tiempos u horas especiales. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses. En el capítulo 2 leemos el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué hace esta exhortación el apóstol Pablo? Porque había muchos creyentes, muchos cristianos que eran celosos por la ley. Y la ley ya había sido eliminada por Cristo, porque estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Hoy estamos en una administración diferente, hoy vivimos en la administración de la gracia, no vivimos bajo la administración de la ley. Por lo tanto, para nosotros es lo mismo cualquier día, porque estamos en otra administración. Lamentablemente hay muchos cristianos que siguen viviendo sujetos y esclavos a la ley. Pero es necesario aferrarse a la precisión de la palabra de Dios y reconocer su verdad. Las piezas del rompecabezas caen en su lugar cuando se dividen correctamente los días de los meses, cuando se dividen correctamente las horas de los días y cuando se entienden los días especiales. Estos juntan la historia completa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios siempre es así de exacta y así de precisa. Quisiera que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 24, y en el versículo 21, leemos acerca de 2 discípulos en el camino a Emaús en el primer día de la semana. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Esta es la escritura que los incrédulos van a dudar después de haber sido enseñados sobre la gran precisión de la palabra de Dios. En el lenguaje de cuando se tradujo la Reina Valera, la usanza de la expresión hoy es ya el 3er día que quería decir que era el 4º día, porque en el 4º día ya habían pasado 3 días. La traducción de Moffat al inglés presenta esta escritura muy clara y precisa,
Él la tradujo, y ya hace 3 días. El arameo lo tiene como sigue, y he aquí, 3 días han pasado desde que sucedieron todas estas cosas. Vea la exactitud que tiene la palabra de Dios. Tal vez alguno se preguntará a usted ahora, como se me ha preguntado cientos de veces, ¿cuál es la diferencia si Jesucristo murió el miércoles y fue resucitado el sábado? ¿Y que si fueron 4 los crucificados con Jesús? ¿Hay alguna diferencia? Hay toda la diferencia entre una palabra exacta y sin errores y un revoltijo de palabras que se derrumba. Sí importa. Nosotros siempre reconocemos la importancia de la exactitud en todos los otros campos, excepto en la palabra de Dios. Cuando vamos a un banco, demandamos exactitud. Si fuéramos astronautas dentro de una cápsula y listos para la cuenta regresiva, demandaríamos precisión. Cuanto más necesitamos precisión y exactitud en la grandeza de la palabra de Dios para tener una reserva de dinero en el espacio estelar del cielo. Si Dios pensó que era suficientemente importante como para sacrificar a su Hijo unigénito por la integridad de su palabra, entonces deberíamos pensar que es sumamente importante en dividir correcta y exactamente su palabra. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:20 declara, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que es predicho o declarado en la palabra de Dios es de interpretación privada o personal. Puesto que no me atrevo a interpretarla, ni usted ni cualquier otra persona en el mundo, toda la Escritura tiene que interpretarse a sí misma, ya sea en el versículo, en su contexto o en su uso previo. Quiero llamarte la atención. Si deseas aprender más de la exactitud y precisión de la palabra de Dios correctamente dividida, te invito a que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios. Allí aprenderás todo lo necesario de esta maravillosa palabra de Dios que te permitirá vivir una vida poderosa, abundante y victoriosa. Porque por esta razón Jesucristo vino, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Al final del video, en la descripción, encontrarás el enlace que te permitirá anotarte en el seminario La Abundancia de Dios. Yo deseo realmente de todo corazón que esta enseñanza basada en la exactitud y precisión de la palabra de Dios sirva para que te identifiques primero con nuestro ministerio, que nuestro compromiso es enseñar la exactitud y precisión de la palabra, para derrumbar las mentiras de Satanás y para derrumbar toda una serie de actos religiosos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de gran utilidad para tu vida, para fortalecerte y pararte firme, no en lo que dice Manuel, no en lo que dice nuestro ministerio, sino en lo que dice la palabra de Dios correctamente dividida. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.